¿Qué tal estás? Yo muy bien, y hoy te traigo este tutorial express para enseñarte a hacer una cosa muy chula pero un pelín complicada para tus amigurumis, que es el cambio de color. Antes de enseñarte a hacer el cambio de color en espiral, quiero enseñarte la diferencia entre trabajar los amigurumis en espiral, que es como yo lo hago, y trabajarlos en circular. Muchos de los tutoriales que te puedes encontrar por YouTube para aprender esta técnica trabajan en circular y el cambio de color es distinto. Personalmente no me termina de convencer cómo queda esta forma de trabajar. Yo prefiero trabajar en espiral y hacer el cambio de color en espiral, que es como te lo voy a enseñar a hacer hoy. Pero para que veas la diferencia entre trabajar de las dos formas, te voy a mostrar cómo es. Venga, vamos allá. Aquí yo tengo pues ya una serie de vueltas en los que he hecho aumentos. Estoy en el final de mi última vuelta que hice y este lo estoy trabajando en circular. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo termino una vuelta voy a quitar el marcador y para empezar la siguiente voy a coger y pinchar en el primer punto que hice en la vuelta anterior. Voy a pinchar ahí y en vez de hacer un punto bajo voy a hacer un punto raso, que el punto raso no es más que coger hilo, sacarlo por el punto y directamente sacarlo por el bucle que nos quedaba en el ganchillo. Esto es un punto raso o punto deslizado, dependiendo de dónde vivas, se iba a llamar de una forma o de otra, pero es el mismo punto. Vale, así cerraríamos la vuelta. Entonces ves que aquí ya nos queda un círculo totalmente perfecto. Trabajando en circular, todas las vueltas se van a terminar así, van a quedar totalmente parejas el círculo, o sea, todos los puntos van a estar a la misma altura. Para seguir trabajando de esta forma, una vez que hacemos el punto raso o punto deslizado, tendríamos que hacer una cadena, que la cadena recuerda que es coger hilo y sacar por el bucle. Ahí tenemos nuestra cadena. Y al siguiente punto ya empezaríamos a trabajar con puntos bajos, normales y haciendo pues los aumentos que requiera esta vuelta en la que estamos trabajando. Este primer punto recuerda siempre marcarlo para saber el comienzo de la vuelta y así seguirías haciendo tus puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Una vez que llegaras al final de la vuelta, es decir, a donde llegas al marcador, volverías a quitar el marcador, volverías a hacer un punto raso al primer punto que hiciste y una cadena, y así seguirías. De esta forma consigues que todas las vueltas vayan quedando cerradas. Para hacer el cambio de color en este tipo de trabajos, cuando trabajamos de esta forma, es decir, en circular, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos quede por hacer nuestro último punto de la vuelta, vamos a pinchar, sacamos hilo, y en vez de coger otra vez hilo y pasarlo por los dos bucles para hacer nuestro último punto bajo, vamos a coger el nuevo color. Cogemos el nuevo color, lo enganchamos y cerramos nuestro último punto bajo con el nuevo color. Con esto conseguimos que el último punto quede del color que ya teníamos, con el que veníamos haciendo, pero ya tenemos en el ganchillo nuestro nuevo color. Y ahora haríamos lo mismo para cerrar la vuelta. Quitaríamos el marcador, pincharíamos al primer punto que hicimos en esta vuelta, cogemos hilo y lo pasamos directamente por el bucle del ganchillo para hacer un punto deslizado. Ahí ya tendríamos nuestro punto deslizado, es decir, con lo que cerramos esta vuelta. Y para continuar haríamos una cadena y al siguiente punto ya empezaríamos a hacer nuestra serie de puntos bajos, pues haciendo los aumentos que requiera. Acuérdate siempre de marcar el primer punto de cada vuelta. Y esta es la forma en la que se hace el cambio de color cuando trabajamos en circular. A mí esta forma de trabajar en circular no me termina de convencer, por el simple hecho de que al cerrar todas las vueltas con un punto deslizado, aquí en cámara creo que no lo vas a poder apreciar, pero si lo pruebas a hacer en casa,
sí lo vas a notar, que cuando vas haciendo los puntos deslizados en cada vuelta, se va quedando como unos pegotillos y al final, cuando termines tu amigurumi, vas a ver como una línea. Va a parecer como cuando haces una costura, cuando coses en tela, que se va viendo, ¿no? Como ese bordecillo así en relieve. A mí personalmente no me convence, por eso yo siempre trabajo en espiral. El cambio de color, haciéndolo en circular, queda muy bien, apenas se nota, pero yo tengo una manera de hacer el cambio de color trabajando en espiral, así que te lo voy a mostrar ahora. Voy a refrescarte un poco la memoria. Cuando trabajamos en espiral, no cerramos nunca las vueltas. Como ves, aquí es donde vamos haciendo siempre, es como si fuera el comienzo y el final de cada vuelta. Y no se nota prácticamente nada. Vamos, tienes que tener el ojo muy hecho a ver los puntos, a ver la forma que tienen, para notar dónde se le empiece. Por eso, cuando se trabaja en espiral, siempre se marca el primer punto de cada vuelta, porque es muy fácil perderse cuando vas haciendo los puntos. Si no lo tienes marcado, te puedes pasar de vuelta y luego ya pierdes la cuenta totalmente. A mí me parece una forma más rápida de trabajar, porque no tienes que ir cerrando todas las vueltas, y creo que queda un acabado mucho mejor precisamente porque no se ve lo que te comentaba, no se nota ese remate ni ese bordecillo abultado. Problema de trabajar así a la hora de hacer los cambios de color. Vale, el cambio de color es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si ya tienes un poco de experiencia haciendo amigurumis o haciendo cualquier trabajo de ganchillo y has hecho cambios de color, cuando se trabaja en espiral, vamos a ver si te lo puedo mostrar aquí, si ves, no tiene la misma altura el principio de la vuelta que el final. Si ves, esto es la misma vuelta. Aquí es el principio de la vuelta y este es el final. ¿Ves que hace como un escalón? Entonces ese es el problema a la hora de cambiar el color, que muchos me estáis diciendo que os queda ese escalón. Ahí, ¡pum! Entonces cuando haces el cambio de color, esos escalones se van notando y la verdad que no queda nada bien. Te voy a enseñar un truco para que eso no pase. Y lo primero que tienes que hacer es que cuando lleguemos al final de nuestra vuelta, yo ya he quitado el marcador, porque el siguiente punto sería el primer punto de la vuelta, que me toca hacer ahora. Así que una vez que llego a mi último punto, yo voy a tirar del hilo y voy a dejar un trocito, no hace falta que sea muy grande. Y este lo voy a cortar. Vale, aquí tengo mi trocito de hilo. Ahora tienes dos formas de hacerlo. Si vas a empezar, te recomiendo que lo hagas con una aguja lanera porque es un poco más fácil. Y si ya tienes un poco de experiencia, lo puedes hacer con el ganchillo. El truco es el siguiente. Vamos a tener que hacer yo lo llamo un remate invisible. No sé realmente el nombre que tiene, pero bueno, yo lo llamo así. Entonces, con una aguja lanera, vamos a enhebrar nuestro hilito. Si ves que no te apañas muy bien teniendo este hilito tan pequeño, nada, pues déjalo todo lo largo que tú quieras. Yo lo dejo así pequeñito, pues bueno, para ahorrar un poco de hilo y porque ya tengo un poco de maña, entonces no me hace falta tener un hilo muy largo. Entonces, una vez que lo tenemos enhebrado, vamos a hacer lo siguiente. Quiero destacar que para hacer un cambio de color de esta forma tienes que diferenciar muy bien los puntos. Entonces, si eres principiante, si es la primera vez que haces algo de esto, te recomiendo que primero practiques sin hacer ningún tipo de cambio de color. ¿Por qué? Pues porque así vas a saber diferenciar bien cuál es cada punto y esto te va a resultar mucho más fácil. También soy consciente de que aunque seas principiante, porque a mí me pasó también cuando empecé, quería hacer cambios de color porque queda muy chulo para hacer los amigurumis. Entonces, ¿que al principio es un poco difícil? Sí, pero no es imposible. Entonces yo te lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. De verdad, es más difícil explicarlo que hacerlo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Espero que me enfoque bien para que puedas ver bien los puntos. Verás, donde tenemos el hilo, ese es el último punto que hicimos de la vuelta. Entonces, nos vamos a saltar el siguiente punto. Y al siguiente, es decir, en el segundo punto, desde donde terminamos, vamos a pinchar desde aquí fuera hacia adentro, cogiendo todo el punto, o sea, pasando por la V entera, por esos dos hilitos. Nos llevamos el hilo hacia ahí. Y una vez que lo tenemos aquí,
Desde dentro hacia afuera vamos a coger solo la mitad trasera del punto último que hicimos y volvemos a sacar el hilo. Aquí ya tiramos un poquito y ya nos queda. Como ves, hemos evitado ese escalón tan marcado. Sigue quedando un poquito, pero luego a la hora de hacer el cambio de color no se nota prácticamente nada. ¿Qué hemos conseguido al hacer este movimiento con la aguja? Pues hemos creado un punto aquí, ese puntito. Te lo voy a volver a mostrar porque sé que es bastante complicado. Con nuestro hilo que hemos cortado, enhebrado en la aguja lanera, saltamos el siguiente punto. Y al siguiente, es decir, en el segundo, contamos 1, 2. En ese segundo, pinchamos por la parte de fuera cogiendo todo el punto. Y nos llevamos el hilo hacia la parte de dentro del trabajo. Y ahora, de dentro hacia afuera, volvemos al punto del que vinimos y solo cogemos la mitad trasera. Y sacamos el hilo hacia adelante. Aquí ya tiramos un poquito y ya lo tenemos, ya hemos formado nuestro punto falso, por así llamarlo. Y conseguimos que nos quede mucho más recto el trabajo. Venga, vamos a hacer el cambio de color. Una vez que hicimos ya este remate invisible, por así llamarlo, vamos a incorporar el nuevo color. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Donde tienes este hilito cortito que nos quedó aquí, recuerda que es el último punto que hiciste de la vuelta. Pues vas a pinchar el ganchillo en el anterior. Ahí pinchamos. Este hilo, tráetelo para la izquierda, déjalo por aquí metidito porque ahora lo vamos a ir perdiendo. Y vamos a coger nuestro nuevo color. Yo siempre dejo un buen trocito para luego poder ir perdiéndolo, me lo engancho aquí en el dedo y lo que tienes que hacer es cogerlo y traértelo hacia acá. Y aquí hacer una cadena. Coges hilo y ya está, ya tenemos la cadeneta. Espero que esté enfocando bien, disculpa porque hoy hay muy poca luz, hace muy mal día. Y espero que se esté viendo lo mejor posible porque es un tanto complicado si no lo puedes ver. Bueno, ahí ya tenemos hecho la cadena. Esta cadena no la vamos a contar, simplemente la hacemos para que el color nuevo nos quede ahí sujeto. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya vamos a ir haciendo puntos bajos normales con el color nuevo que pusimos, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Este es el primer punto, así que te recomiendo que lo marques. Y a la vez, los dos hilos cortitos que tenemos los vamos a ir perdiendo. Esto es muy fácil para perder. Los pones aquí detrás, los coges un poco con el dedito para que no se te escapen y según vas pinchando, los vas perdiendo. Te van quedando como por dentro de los puntos que vas haciendo. Y así es una forma de que no se vean y que el trabajo quede más seguro, de que luego no se te vayan a deshacer. Así que vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, hasta que lleguemos otra vez al marcador. Y ahora te voy a decir el truco para que esto quede perfecto. Bueno, ya llegamos al final de la vuelta. Y aquí es donde viene el truco más importante para hacer este cambio de color de forma correcta, que quede bien. Verás, voy a quitar esto para que lo veas bien. Cuando empezamos la vuelta con el cambio de color, recuerda que hicimos una cadeneta, que fue simplemente para enganchar el nuevo color. Pero claro, lo hicimos en un punto bajo de la vuelta que ya teníamos hecha, en este caso del amarillo. Claro, ¿qué pasa? Que aquí nos falta por hacer un punto, porque esa cadena no nos cuenta para nada. Así que el último punto bajo de la vuelta que estamos haciendo con el nuevo color, tenemos que hacerlo en el mismo punto donde está esa cadena. Así que cogemos hilo y pinchamos, pinchamos en ese mismo punto y hacemos el último punto bajo de esta vuelta. Ahí está, lo tenemos. Con esto que conseguimos, que en ese último punto nos vaya a quedar un punto bajo
y la cadena se aprecia un poquito, pero se aprecia prácticamente nada. La diferencia que hay entre este punto y el resto es prácticamente ninguna. O sea, no hay prácticamente diferencia. Y ya verás que cuando sigas trabajando y sigas haciendo vueltas con este color, es que no lo vas a notar. O sea, lo va a notar gente que esté de hacerlo, va a ver dónde está el cambio, pero no chirría a la vista, ¿no? No te queda de repente un escalón de un color y el otro trozo de otro. No, queda muy bien, queda parejo. ¿Cómo seguiríamos con la siguiente vuelta? Muy fácil. Recuerda siempre que esa primera cadena que hicimos no cuenta para nada. Así que el primer punto que tenemos que hacer es donde teníamos el marcador. Así que ahí pinchamos y hacemos ya el primer punto de la siguiente vuelta. Este lo marcamos y listo. Así que aquí nos quedaría de esta manera. Nos quedan ya los puntos bien parejos y estos son el mismo número de puntos que veníamos haciendo, porque al hacer estas vueltas no estamos haciendo ni aumentos ni disminuciones, estamos haciendo vueltas de siempre los mismos puntos, con lo cual en esta siguiente vuelta seguirías haciendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior hasta que llegues directamente al marcador, es decir, el último punto sería el anterior al marcador. Volverías a quitar el marcador y volverías otra vez a hacer otra vuelta y así todo el rato. Pues hasta aquí el tutorial express de esta semana. Espero que te haya quedado lo más claro posible. Ya te digo, es más difícil explicarlo que hacerlo, así que espero haber conseguido explicarme bien. Vamos a hacerlo a partir de ahora de esta forma. Una semana va a ser un tutorial express en el que te voy a enseñar a hacer puntos, consejos, como por ejemplo el de hoy, pequeños truquillos y alguna que otra reseña sobre materiales y demás. Y otra semana vamos a hacer el reto, que ya es pues hacer pequeños personajillos paso a paso, como por ejemplo el pulpito que hicimos la semana pasada. Así que una semana un tutorial express, otra semana un reto. No obstante, antes de hacer una reseña sobre materiales que tengo pensada, me estáis preguntando mucho qué es lo que utilizo. Así que te lo digo ya. Hilo de algodón 100%. No me gustan las mezclas. Probé hilos de algodón con mezcla de viscosa, otros con mezcla de poliéster, creo. No me terminan de convencer, me gusta mucho más el algodón 100%. Es lo que utilizo. Te voy a dejar en la cajita de descripción un par de tiendas por internet en las que suelo comprar y que tienen esta marca, que es la marca Drops. Esta es la categoría París, que es más gordito. Y luego hay otra que es la Safran, que a mí me gusta mucho también, que tiene unos colores increíbles. Es un poco más finita para aguja de 2,5, 3 y también va muy bien. Todas de algodón 100%. Es lo que yo recomiendo. Y como adelanto de lo que va a venir en el tutorial de la semana que viene, vas a necesitar esto. ¿Esto qué es? Pues un llaverito, o sea, un enganche para llavero. Esto lo vas a necesitar. Lo dejo ahí. Va a ser un tutorial muy fácil, pero que va a quedar muy chulo. Y nada más, por hoy me despido. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido una cosita nueva. Y ya sabes, puedes pasarte por darisbleu.com, pasarte por mi tienda, ver los productos o seguirme por las redes sociales. Te dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción. Recuerda también que estoy de sorteo, así que te voy a dejar el enlace al vídeo del sorteo para que sepas todo lo que tienes que hacer para conseguir un chibigurumi personalizado. Y nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por verme y nos vemos. ¡Chao, chao!